Bueno, vamos a continuar entonces con el punto 7 de la clase, que es tendencias actuales en la propagación de capas del gamma. Vamos a hablar de la epitaxia a capas atómicas, del inglés Atomic Layer Epitaxy, que en algunas modificaciones se llama Atomic Layer Deposition o deposición de capas atómicas, lo que puede implicar que no hay epitaxia simplemente, pero en general se aplica cuando hay otra técnica de crecimiento. Y después vamos a hablar el mecanismo BDS. Bueno, tenemos dos regímenes de, de, de crecimiento. Eh, Tenemos dos regímenes de crecimiento, uno que es eh, asociado sobre todo a la epitaxia de haces moleculares y que consiste en un régimen de flujo molecular. Hay un alto vacío, un ultra alto vacío. Las partículas prácticamente van desde la fuente hasta el sustrato sin colisionar con nada, porque hay un vacío muy alto y se establece este flujo molecular. Ahí hay dos posibilidades. Una, que todas las fuentes de evaporación sean sólidas y se llama epitaxia de haces moleculares, o que algunas o todas las fuentes sean gaseosas, o sea, el gas entra directamente a la cámara de ultraalto vacío. En dependencia de una cosa o la otra se llama chemical beam epitaxy o metal organic molecular beam epitaxy. Y por otra parte está el régimen de flujo viscoso, donde la presión es relativamente alta, la presión no es baja, y puede ser mayor incluso de 100 militoros, presión atmosférica, y hay un gas portador que transporta los precursores hacia el sustrato. En esa variante está la deposición química de vapor, Chemical Vapor Deposition, y M11BD, que es Metal Organic Chemical Vapor Deposition. Les voy a explicar ahora en qué consiste a grandes rasgos y de una manera simplificada la epitaxia de capas atómicas. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sustrato y queremos depositar un compuesto AB, compuesto binario AB, donde A está representado por estos átomos de color rojo y B va a estar representado por unos átomos de color azul. En este régimen lo que hacemos es exponer alternadamente la superficie de crecimiento a un elemento o al otro. Por ejemplo, si empezamos por A, supongamos que esta línea negra representa la superficie de crecimiento anterior, y entonces empezamos a exponemos esta superficie al elemento del grupo A, y lo que ocurre es que llega un momento que se recubre la superficie con una monocapa o menos, o dos monocapas, pero el asunto es que se recubre la superficie. Y en cierto rango de temperatura, el resto de los átomos que llegan a la superficie se van a revaporar. Es en cierto rango de temperatura, desde luego, porque si la temperatura es muy baja, entonces todos los átomos se van a, a pegar a la superficie, todos se van a pegar a la superficie. Si la temperatura es muy alta, ni siquiera la primera monocapa se va a pegar a la superficie. Pero hay un determinado rango en que la primera capa, que tiene un enlace más fuerte porque está enlazada probablemente con el átomo B o con otro átomo diferente, se adhiere a la superficie, mientras que el resto de los átomos se evapora. Entonces, cuando se ha llegado a este estadio, se expone la superficie a la muestra, al elemento B. El elemento B va a recubrir la superficie también, y en ese momento los átomos de B que lleguen después de que la superficie está recubierta
se van a reevaporar y aquí ha ocurrido un ciclo. Después se continúa el proceso, ciclo por ciclo, se vuelve a exponer a A. Una vez que la superficie se cubre de A, el resto de los átomos de A se evaporan, después se expone a B y así se va creciendo la película. Es obvio que esto tiene la ventaja que el control del espesor es muy bueno, porque uno controla el espesor no con el flujo de los reactivos o con las temperaturas, sino controla el espesor con el número de ciclos. Si uno sabe el espesor que tiene una monocapa del compuesto y sabe el número de ciclos, pues sabe cuál es el espesor que tiene la película de creación. Y por otra parte, se permite crecer películas muy finas, ¿no? Tan finas como una monocapa del compuesto. Y eso es muy ventajoso y se usa para hacer, por ejemplo, pozos cuánticos ultra delgados, ¿no? O, como vamos a ver, recubrimientos muy conformes, como vamos a explicar en un momento. Bueno, aquí aparece donde surge el nombre Atomic Layer Epitaxy, es en esta patente de un finlandés de apellido Suntola, que introduce el nombre Atomic Layer Epitaxy. Él crecía en 1977, él crecía, bueno, por eso decía que no son tendencias tan actuales, ¿no? Pero bueno, la primera fue en el 77, después ha ido incrementándose el número de materiales y el número de grupos que se dedican a la epitaxia atómica. Bueno, él creció varios compuestos, sulfuro de zinc, sulfuro de galio, dióxidos también, utilizando una fuente de plasma de oxígeno y los elementos puros. Pero en realidad antes ya había habido un grupo de rusos que habían reportado lo que ellos llamaron molecular Naslavani, que se puede traducir como molecular layering. Ellos crecieron óxido de titanio a partir de cloruro de titanio y agua, o sea, vapor de agua, y crecieron óxido de germanio a partir de cloruro de germanio y vapor de agua. Y esta es la técnica, estaba no en alto vacío, sino en un ambiente, en una presión atmosférica, una presión alta en el régimen de Chemical Vapor Deposition, alternando la exposición del sustrato también, pero no a fuentes elementales ni en alto vacío, sino en una atmósfera de un gas portador y utilizando compuestos que tenían que reaccionar. Esta fue la técnica que después evolucionó para llamarse Atomic Layer Deposition. También, fíjense que fue un poco antes, 10 años antes de la patente de Suntola. Bueno, con esta técnica de Atomic Layer Deposition se han depositado sulfuros, selenuros, nitruros, óxidos, diferentes tipos de materiales, y los precursores son vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno, amoníaco. Pero después esto ha ido evolucionando y aparte de los haluros, como los cloruros, bromuros o fluoruros, aparecieron los compuestos metalorgánicos gaseosos de varios tipos. Aquí presento algunos, todos estos son compuestos metalorgánicos, muchos. Y una de las ventajas que tiene es, como les voy a explicar ahora, el crecimiento conformal. Pero primero les voy a mostrar un ejemplo de cómo, o sea, el primer ejemplo que puse de Atomic Layer Epitaxy era muy simple, con un átomo A y un átomo B. Aquí, por ejemplo, esto es algo parecido con CVD, en el cual, en este caso, queremos crecer una película con los átomos color aqua y color azul claro, pero no empleamos como precursor los propios átomos, sino moléculas que contienen esos átomos. Primero se deposita una, después la superficie se expone al otro precursor y se produce una reacción de intercambio donde se quedan los átomos deseados y los demás se va como un subproducto y se lleva por el gas portador.
Por ejemplo, así se puede crecer el cloruro, el sulfuro de zinc, que es un semiconductor del grupo 2,6, utilizando primero, exponiendo la superficie a cloruro de zinc y después exponiendo a sulfuro de hidrógeno. Primero se absorbe el cloruro de zinc y se recubre la superficie con este cloruro de zinc, y después cuando se expone la superficie recubierta de cloruro de zinc a sulfuro de hidrógeno, se produce una reacción según la cual se desprende cloruro de hidrógeno y se queda en la superficie el sulfuro de zinc, monocapa por monocapa. Les decía que una de las ventajas que tiene es que permite ese crecimiento conforme. Esto, por ejemplo, es un hueco muy largo, aquí se ve el radio de aspecto, el ancho por aquí es de unos 100 nanómetros, y miren el largo, si usted, es tremendo, ¿no? Si esto de aquí es 100 nanómetros, esto de aquí son muchas micras. Se dice que esto es un orificio con una relación de aspecto muy larga, muy grande, muy grande. Y generalmente estas cosas son difíciles de recubrir o de llenar, son superficies complicadas, porque cuando uno trata de rellenar esta superficie exponiéndola al vapor de lo que uno quiera depositar, pues generalmente lo que pasa es que se tupe la entrada. Pero si uno utiliza el régimen de Atomic Layer Deposition, entonces lo que pasa es que como hasta que no se cubra toda la superficie, no se expone al otro elemento, pues entonces uno espera y en un ciclo se cubrirá toda esta superficie, en el ciclo siguiente se cubrirá con el otro elemento, y así sucesivamente obtienen un recubrimiento, lo que se conoce el recubrimiento conforme, que permite recubrir superficies complicadas. Hay muchas variantes de estas técnicas. Está el Atomic Layer, el Atomic Layer Deposition, que es, bueno, es el nombre más común, y Atomic Layer Epitaxy, como se utiliza el régimen de flujo molecular, también es el nombre más común, pero existen métodos electroquímicos y otras variantes. Miren aquí todos los nombres que hay, o métodos húmedos, como este SILAR, que se sumerge el sustrato alternadamente en una solución o en otra. En el caso de la epitaxia de haces moleculares, voy a mostrar, después ya hablé de la epitaxia de haces moleculares y voy a hablar en la clase que viene, pero ahora voy a volver a ella por un momento. Esta es una cámara de epitaxia de haces moleculares, donde hay ultraalto vacío y hay 3 fuentes que pueden producir haces moleculares. Una de zinc, una de teluro, una de cambio de teluro. O sea, aquí se puede hacer sin teluro, teluro de zinc o teluro de cambio, ¿eh? Pero también se puede hacer atomic layer epitaxy exponiendo primero a uno y después a otro. De esta manera voy a explicar cómo se producen pozos cuánticos ultra delgados. Aquí tienen, se hacen las barreras de zinc selenio. En este caso sería, en vez de teluro, sería selenio, pero es esencialmente lo mismo. Unas barreras de zinc selenio y un pozo cuántico de cambio selenio. El asunto está que el ancho de banda prohibida del cambio selenio, cuando el espesor es muy pequeño, se produce confinamiento cuántico y el ancho de banda prohibida aumenta. Y, por ejemplo, la respuesta luminiscente y sus propiedades ópticas cambian. Ahora, mientras más estrecho, pues la energía, los niveles estos niveles que están aquí, sería el nivel más bajo de la banda de conducción, el nivel más bajo, más alto de la banda de valencia, se van a alejar a medida que se estrecha este pozo cuántico, y por ejemplo, la luminiscencia que se puede producir excitando desde las barreras, los electrones llegan aquí y recombinan con el hueco en la banda de valencia y se emite luz. Esa luminiscencia pues va a depender del espesor. Mientras más pequeño, más energética es la luminiscencia, o sea, más energéticos son los fotones que produce la luminiscencia. Entonces, aquí les muestro la luminiscencia de pozos cuánticos. Es hecho por Atomic Layer Epitaxy, o sea, exponiendo a cadmio, poniendo selenio, exponiendo a cadmio, poniendo selenio, y así, esto es media monocapa, una monocapa. Esto es media monocapa, quiere decir que no llega a ser una monocapa. Una monocapa, 2 monocapas y 4 monocapas. Fíjense cómo
la luminiscencia va cambiando, pero lo interesante es cómo con estos pozos ultradelgados se puede prácticamente barrer todo el espectro del visible, desde el rojo hasta el azul, ¿no? Solamente modificando el espesor de estos pozos cuánticos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de ALE utilizando un sistema de espacio de corta distancia, que le había anunciado que le iba a decir. En este caso, lo que se hace es tener un bote de grafito con dos elementos, digamos, vamos a suponer que queremos hacer el telururo de zinc, uno conteniendo dos orificios, uno conteniendo el zinc y otro conteniendo el teluro, y un portasustrato que puede desplazarse sobre uno y el otro. Esto estaba en un flujo de hidrógeno y el proceso ocurre de la siguiente manera. Primero el teluro se deposita sobre la superficie, después se purga el exceso de teluro, se pone el sustrato encima del zinc y se deposita el zinc, aquí se purga digamos, el sobrante de zinc, se pone en el teluro y así sucesivamente se van haciendo ciclos. Esta es una película que se obtuvo con una cierta cantidad de ciclos. Esto es un patrón de difracción de rayos X, perdón, un patrón de difracción de electrones de transmisión, y se ve cómo los puntos están duplicados. Quiere decir, un punto pertenece al sustrato y otro punto pertenece a la película, lo cual indica un crecimiento de tipo epitaxial, ¿no? Y si medimos el espesor, esto también se refleja en este patrón de difracción de rayos X, en la configuración θ2θ, que se ve también que solamente aparecen los picos 200 del arsenuro de galio y del telururo de zinc. O sea, la capa está bien orientada. Esta es una capa epitaxial. Y si entonces podemos verificar si esto realmente ocurrió capa por monocapa, haciendo mediciones del espesor para distintos números de ciclos. Y como se ve aquí, aumentar el número de ciclos, el espesor aumenta proporcionalmente, ¿no? Y aumenta de forma que esta línea recta representa una monocapa por cada ciclo. Este es un caso de epitaxia capas atómicas con un sistema de no de MBE, no de epitaxia moleculares, sino un sistema de de distancia cercana. Bueno, lo otro que les quiero explicar es el sistema vapor liquid solid. Este fue el primer artículo que apareció sobre este sistema, que es un mecanismo para el crecimiento de cristales. Es un artículo bastante ya pasado de tiempo, 64. La técnica todavía se utiliza muchísimo, por eso lo clasificó como una tendencia actual. Ellos crecieron lo que llamaron whisker de silicio. Y la idea es la siguiente: uno tiene una gota de metal, en este caso una mezcla de oro y silicio, y forma una gota. Esta gota se puede obtener depositando el oro encima del silicio y calentando. El oro disuelve un poco de silicio y se forma esta que se llama eutectica en la mezcla del oro y el silicio. Y entonces lo que ocurre cuando uno expone esto al vapor, el precursor de silicio, ¿eh? El precursor de silicio. Lo que ocurre es que la gota se llena de silicio, se satura de silicio, y una vez que el silicio sigue entrando en la gota empieza a segregar el silicio, empieza a depositar debajo de ella el silicio. Y crece una columna de silicio con la gotica de oro encima. Aquí tiene una imagen, este es un esquema, esta es una imagen de este whisker de silicio, ¿no? En aquella época. O sea, en cierto régimen de temperatura, fuera de donde la gota de oro sirve como catalizador
de la reacción. Y fuera de la gota no se deposita nada y y debajo de la gota es que se deposita, catalizado por la gota de oro, el material y se forma una columna de silicio monocristalina debajo de la gotica. Bueno, esto está usado ahora para muchos materiales y generalmente se ha usado ahora para crecer, ya lo llaman whiskers, se hacen más finos y le llaman nanohilos, ¿no? Y los nanohilos son una tipo de nanoestructura unidimensional, que es muy larga y con un diámetro pequeño. Puede ser tan pequeño que tenga confinamiento cuántico o no, pero es una estructura que tiene una relación de aspecto grande y por tanto tiene mucha área por el volumen y es útil para muchas aplicaciones, como por ejemplo para todas las aplicaciones que necesiten un área grande, concentrada, los nanohilos es una de esas estructuras que son como porosas y se puede tener un bosque de nanohilos, es algo con mucha área interna. Y bueno, se han hecho muchos tipos de nanohilos, metálicos, de níquel, de platino, de oro, de semiconductores, de silicio, de indio, de fosfuro de indio, de nitruro de galio, aislantes de óxidos orgánicos, bueno, eh, y se han hecho infinidad de sustancias en forma de nanohilos utilizando este método o variantes de él, o variantes de él. Aquí, por ejemplo, les presento unos experimentos para hacer nanohilos. Es bastante sencillo, nanohilo de sulfuro de cadmio. En un bote de grafito se coloca el sulfuro de cadmio, el polvo de sulfuro de cadmio, y se colocan en un sustrato nanopartículas de oro. Esas nanopartículas de oro se pueden comprar, están disueltas en metanol y se depositan con un gotero encima de la superficie. Y se extiende por la superficie. Después cuando se calienta, pues esas goticas, algunas se pueden cualecer, pero otras no. Y hay un perfil de temperatura donde el sulfuro de cadmio está más caliente y en esta zona de aquí está un poco más fría. ¿Qué es lo que hace? Y aquí se pueden usar diferentes atmósferas, se puede hacer vacío, bajo vacío, o se puede usar un gas noble como el argón, o se puede usar hidrógeno, y los mecanismos de transporte varían un poco, pero en general la idea de la técnica es la siguiente: el sulfuro de cadmio se produce un vapor compuesto por átomos de cadmio y moléculas de azufre. Si usamos hidrógeno, preferentemente se va a formar sulfuro de hidrógeno, moléculas de sulfuro de hidrógeno, y ellos se van a transportar aquí hacia los, eh, los, las goticas de oro. Y aquí ocurre el efecto catalítico. Las goticas se saturan del vapor que les llega proveniente de la fuente y cuando se sobresaturan empiezan a depositar debajo de ella el material que les sobra y se va formando un hilo que en la punta tiene la bolita de oro. Aquí tienen, por ejemplo, este caso aquí ustedes ven, estos punticos blancos son las bolitas de oro que están en la punta y observen que son nanohilos larguísimos, ¿no? Esto es una foresta de nanohilos. Aquí se ve uno en el microscopio electrónico de transmisión que es muy largo, ¿no? Estos son 2 micras, estos son 2, 4, 6, 8, 9 micras de largo. Y el espesor es apenas unos pocos nanómetros. Tienen una luminiscencia fuerte, son monocristales, son monocristalinos en una luminiscencia fuerte. Y en dependencia de las condiciones de crecimiento se pueden obtener unos tipos de nanohilo u otros. Aquí se ve, por ejemplo, estos nanohilos que son muy largos, con una relación de aspecto muy grande y con el diámetro constante. Aquí se ven unos nanohilos que se dice que son de tipo collar de perla, que tienen un diámetro variable a lo largo del nanohilo. Son también largos, son un poco más de diámetro un poco mayor y tienen un diámetro variable. Y aquí se ve la luminiscencia de estos nanohilos y la luminiscencia de esto en función de la temperatura. Estos nanohilos pueden usarse, por ejemplo, para aumentar el área de recepción de luz en una celda solar, por ejemplo. Eso es una aplicación. De hecho, se usa. Y aquí tenemos, en otras condiciones todavía aquí se ve estos nanohilos que son un poco más gruesos, en otras condiciones diferentes, pero que también tienen la puntica, la gotica de oro en
en la punta. Bueno, esto es lo que le quería mostrar en el día de hoy. La próxima clase vamos a volver sobre la epitaxia de haces moleculares y vamos a explicar la difracción de rayos de electrones de alta energía rasante, que es una técnica de difracción que permite analizar in situ el proceso de crecimiento, permite determinar qué es lo que está pasando en el momento que se crece. Es una técnica asociada a la epitaxia de haces moleculares. Por tanto, volveré sobre la epitaxia de haces moleculares en la próxima clase y con vistas a explicar la difracción de electrones como un método in situ de análisis de las películas. Tal vez esa, esa clase le sirva un poco de complemento a lo que están viendo de ustedes, a lo que han visto de difracción de rayos X, porque es otra difracción, en este caso de electrones, pero es igual, es otra difracción. Lo que ocurre creo que es una difracción de, de un sistema aproximadamente bidimensional. Por tanto, el concepto de red recíproca cambia un poco, pero vamos a utilizar los mismos argumentos para determinar la dirección de los haces difractados. Bueno, entonces con esto lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene en la próxima clase.